Bueno, hoy yo voy a explicar a los principales representantes del género lírico y voy a empezar a explicar por Mario Benedetti. Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia nació en Paso de Toros, Uruguay en 1920. El 14 de septiembre, más conocido como Mario Benedetti, fue escritor y poeta uruguayo, integrante de la generación del 45 a la que pertenecen también Idea Balariño y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Él muere el 17 de mayo del 2009. Pablo Neruda. Pablo Neruda se llamaba Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. Nació en Parral el 28 de julio de 1904 y fue un poeta chileno considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo, el más grande del poeta del siglo XX en cualquier idioma. Según Gabriel García Márquez, también fue destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador de Francia. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de la Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Gabriela Mistral. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcalá Arcayaga, conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, nació en Vicuña el 7 de abril de 1889. Fue una destacada poetista, diplomática y feminista, y pedagoga chilena. Gabriela Mistral, una de las principales figuras de la literatura chilena y Latinoamérica, fue la primera persona de América Latina en ganar el Premio Nobel de Literatura que recibió en 1945. Carlos Pessoa Veliz. Carlos Pessoa Veliz nació en Santiago el 21 de julio de 1879 y murió en Ibidem el 21 de abril de 1908 en Chile. Fue un poeta y periodista autodidacta. Aunque no llegó a publicar nunca un libro, colaboró con sus poemas en distintos diarios. Ahora voy a explicar los otros nueve, los otros nueve representantes del género lírico, que son Alceo de Mitilene o Alfeo de Mitilene, Safo de Mitilene. Ese es el segundo. El tercero es Anacreonte, Alcman, Tislas o Estesicoro, Ibico, Simónides de Zeus y Baquilides de Zeus y Pindaro. Son los que voy a explicar. Voy a empezar con Alceo de Mitilene. Él fue un griego latinizado como Alceus. Fue un poeta griego de la antigüedad natural de Mitilene, ciudad de la isla de Lesbos. Fue contemporáneo, amigo y presunto amante de la poetista Safo, que era algo mayor que él, con quien intercambiaba poemas, aunque se desconocen los nombres de sus padres. Sí están documentados los nombres de sus hermanos Antimenidas y Psiquis, con quienes se involucró en la vida cívica y política de su ciudad. Durante su vida, Lesbos afrontó una situación política caótica y violenta. La dinastía gobernante, los Pentillidas, que decían ser descendientes de Orestes, hijo de Agamenón, perdieron el poder y fueron derrotados con 2 golpes de estado sucesivos. Ahora voy a hablar de la presunta amante del poetista Alceo, que es Safo de Mitilene, también conocida como Safo de Lesbos o simplemente Safo en griego. Fue una poetista griega de la época arcaica. Más tarde los
comentaristas. Más tarde, los comentaristas griegos la incluyeron en la lista de los 9 poetas líricos. Platón la catalogó como la 10ª musa. Ahora, su obra estaba compilada en la Biblioteca de Alejandría en 9 libros. En 1073 ordenó quemar todos los manuscritos por considerarlos inmorales. Anacreonte. Situada en la costa de Asia Menor, actualmente es Turquía, más o menos en la época de la muerte de Safo Lesbos, que fue un poeta griego nacido en esa ciudad. Se cree que su vida discurrió entre los años 574 y 485 a.C. Un joven poeta que piensa que en esa ciudad escribió en sus primeros versos. Alcman era un poeta griego coral lírico de Esparta. El representante más antiguo del canon de Alejandría de los 9 poetas líricos es el Alcman. Tisias o Estesicoro, que quiere decir maestro del coro, por su habilidad para dirigir los cantos corales. Fue un poeta griego nacido en Himera hacia el 630 y fallecido hacia el 550 a.C. Era uno de los llamados 9 poetas líricos según el canon establecido por los académicos de la Biblioteca de Alejandría. Otro es Íbico. Íbico fue una figura en la lista de los 9 poetas líricos. A pesar de la desahogada y despreocupada situación económica familiar, Íbico vivió una vida de aventuras y pasó una considerable parte de su vida en la corte de Polícrates, tirano de Samos. Simónides de Zeus. Simónides de Zeus fue un poeta lírico griego, creador de la mnemotecnia y el tío del también poeta Baquílides, aunque fue llamado a Atenas hacia el año 526 a.C. por la corte del tirano Hiparco. Baquílides de Zeus. En griego es Bakiousion, isla de Zeus. Fue un poeta lírico griego en los siglos 4 y 5 a.C. No se conoce mucho sobre la vida de Baquílides. Era un sobrino y discípulo del poeta Simónides de Zeus, a quien siguió a la corte de Ideón. Además de Pinicios, vencedores de los Juegos Olímpicos, compuso himnos a los dioses y soberanos como Alejandro I de Macedonia, hijo de Amintas I. Y el último, Píndaro, es uno de los más célebres poetas líricos de la Grecia clásica. Se cree que nació en Cinocéfalas, Beocia, hacia el 518 a.C. Según la tradición, pertenecía a una familia aristocrática y tiene pocas noticias fiables sobre su biografía, a pesar de las 6 vidas que han legado autores antiguos. Y bueno, eso fue todo lo que yo expliqué en todo el video. Gracias.